La Fundación Naumann siempre ha sido un soporte para las actividades de Fundación Bases. En esta oportunidad, la conmemoración de la caída del muro de Berlín y el evento se extendió, porque como siempre es una oportunidad para mostrar el trabajo que hace la Fundación durante el año, en lugar de festejarlo el 9 de noviembre, que es la fecha donde normalmente se conmemora, lo hicimos casi, bueno, unos 20 días después, más que nada por el hecho de la finalización del trabajo que veníamos haciendo en el observatorio. Creo que muchos, la mayoría me deben conocer, los que no. Mi nombre es Franco Martín López, yo trabajo en Fundación Bases y básicamente lo que hago es dirigir el Observatorio Urbano, que es un proyecto de Fundación Bases y que tiene obviamente también el apoyo de Fundación Naumann. El trabajo del observatorio, si alguno de ustedes vino hace 2 años, en el 2017 iniciamos este trabajo con una presentación de un análisis presupuestario de lo que era la municipalidad de la ciudad de Rosario. Y prometimos que a lo largo del tiempo íbamos a ir terminando un trabajo de diagnóstico de la ciudad. El año pasado hicimos más presentaciones con algunos de los chicos, está Tomás entre los investigadores que estaba el año pasado, Mariano Carmona se nos fue a Alemania, así que tenemos un embajador en Alemania que está estudiando. Hicimos una presentación, dentro de las cosas que recuerdo que presentamos el año pasado fue el análisis de la ubicación geográfica del gasto público en obra pública de la municipalidad. Y este año cumplimos con nuestra palabra y terminamos, como pudimos, el trabajo de diagnóstico de la ciudad. Ahora, uno diría, ¿qué tiene que ver la caída del muro de Berlín, el trabajo del observatorio urbano? A ver, la misión del observatorio urbano fue siempre tratar de trabajar sobre las políticas públicas basadas en evidencia, que debería ser la base de toda política pública. O sea, uno entiende que la política, más allá de visiones subjetivas que necesariamente van a estar, debería trabajar sobre datos medianamente certeros o sobre una discusión basada en algún tipo de datos. También sabemos que normalmente eso no pasa, pero no pasa solo en los políticos, sino que pasa en general en la sociedad. Normalmente no debatimos con demasiado fundamento ni nos tomamos el tiempo necesario para formarnos y tener un debate político que sea lo más serio posible. Entonces la misión del Observatorio Urbano, que inicia desde ese punto de vista, en el fondo tiene preconcebidas algunas cuestiones que parecen obvias pero que en realidad no lo son y que tienen mucho que ver con la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín, si bien hoy en día el liberalismo y la gente, y los no liberales o los socialistas, los progresistas, etcétera, pueden discutir muchísimo sobre economía, hay mucho debate sobre el liberalismo económico, sobre el estatismo económico. Las bases de lo que era el liberalismo político en líneas generales han sido aceptadas y adoptadas por todo el mundo. Y hoy en día el liberalismo político creo que puede ser una base de trabajo común de cualquier fuerza política. Yo estoy seguro que si uno convoca al Partido Socialista, que hoy en día gobierna la ciudad, y estoy seguro que si uno convoca al gobierno nacional y si convoca a cualquier exponente liberal, los principios básicos de la libertad personal, la libertad de expresión, la libertad política, la democracia, van a ser puntos en común que tienen mucho que ver con la caída del muro de Berlín, porque el muro de Berlín fue la caída de un Estado totalitario de la Unión Soviética que, al margen de las cuestiones económicas, también representaba mucho de ese autoritarismo. Y la caída del muro de Berlín, que fue hace 30 años, se cumplen 3 décadas de eso, es una de las líneas que tengo ahí, inaugura un poco este mundo contemporáneo, con todas sus fallas, con todos sus problemas, pero que en el fondo nos ha dado posiblemente uno de los mejores mundos para vivir de nuestra historia. Quizá no el mejor mundo que queramos, pero sí de nuestra historia. Estoy seguro que si en el fondo a uno le preguntan en qué otro momento de la historia quisiese vivir de verdad, y siendo un ciudadano común y corriente, y realmente teniendo que poner en juego su vida, cualquier otro momento de la historia hubiese sido lo suficientemente represivo y detestable para vivir en comparación al mundo contemporáneo, con todas las fallas que tiene el mundo contemporáneo. Y creo que la fecha de nacimiento de este mundo contemporáneo es la caída del muro de Berlín, es la caída de el gran exponente del totalitarismo, más allá de las cuestiones económicas, totalitarismo que hoy en día todavía siguen existiendo, porque el mundo sigue teniendo totalitarismo y autoritarismo, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay democracia, donde se pueden imaginar, me imagino yo en lugares, por ejemplo, como Corea del Norte, qué debate puede llegar a haber sobre la política pública basada en evidencia, o qué discusión puede haber sobre el uso de los presupuestos públicos. Digo, todo esto presupone lo que significa la caída del muro de Berlín. Pero al mismo tiempo se cumplen una serie
de aniversarios que son los más importantes, los que puse ahí, que fueron, uno de ellos, contando desde el 2019, es el año 1994. El año 1994, ya en este nuevo mundo abierto con todas sus fallas y todos sus aciertos, también representa el inicio de un periodo argentino que es cuando hablo del año 94 me refiero a la reforma constitucional. Constitución que también, con todas sus fallas y con todos sus aciertos, inaugura quizás uno de los periodos más estables de la política argentina. No quiero entrar en detalles históricos porque habría palos para tirarle a todas las ideologías políticas, pero si uno mira rápidamente la historia de la Argentina, hasta 1912 el liberalismo, que tenía mucho que ver con el gobierno de la Argentina, no había lo que se llamaba una democracia, lo que era claramente una farsa en términos de democracia. Si bien había muchas cosas que se hacían bien, había muchas cosas en términos políticos opresivos que se hacían extremadamente mal. Y la ley Sáenz Peña viene a reparar desde el punto de vista democrático ese error. Pero se inaugura un periodo extremadamente corto, cuando realmente se puede ejercer la democracia, que es el desbande de la democracia hacia ciertas tendencias populistas en los gobiernos radicales que duran muy poco, más o menos democráticos, duran extremadamente poco porque son interrumpidos por un golpe de Estado. Y el golpe de Estado inaugura un periodo completamente antidemocrático. El periodo antidemocrático de la Argentina, que llega hasta el peronismo, donde nuevamente se puede decir que con la llegada de Perón, más allá de las diferencias que uno tiene, el primer peronismo es una fuerza que llega democráticamente al poder en líneas generales. Hasta ese momento había un periodo fuertemente antidemocrático. Había interrupciones de todo tipo de la democracia. Había proscripción del radicalismo, había golpe de Estado. Ahora, el peronismo también, nuevamente, y por eso digo que hay palos para todos, hace abuso de esa democracia, y con la reforma constitucional y con la tergiversación de la institucionalidad empieza a distorsionarla, no es que la destruye, pero empieza a distorsionarla. Democracia que se vuelve a terminar con el golpe de Estado del 55. Después de ese momento en adelante, hasta el 72-73, entre la proscripción del peronismo y los golpes de Estado, difícilmente se puede decir que haya democracia. Y hay un hecho no menor, que es que hasta 1947, si bien hasta 1912 había gran parte de la población que estaba excluida del voto real y de lo que de la democracia, que es un componente fundamental del funcionamiento del Estado contemporáneo, hasta 1947 no votaban las mujeres, lo cual no es menor, porque normalmente los historiadores a la hora de analizar la democracia se olvidan que la mitad de la población no votaba, y difícilmente se pueda calificar de democracia un sistema que incluya a la mitad de la población, por la razón que sea. Entonces llegamos a los años 70 con esporádicos momentos de democracia o ningún momento de democracia. Los años 70 nuevamente el peronismo hace una breve interrupción democrática con ciertas manipulaciones institucionales desde mi punto de vista por parte del general Perón, que utilizaba demasiado al Estado para su fin político, con lo que hizo con Cámpora. Para mí hizo uso de la democracia, pero con su muerte, con el asedio desde parte de grupos terroristas, fundamentalmente de izquierda, pero la había también de derecha, durante los 70, y el golpe de Estado con la peor dictadura que tuvo la Argentina en el 76 también interrumpen el periodo democrático. Claramente la dictadura no fue democrática, llegamos al 83 donde se renueva la democracia, una democracia que no dura porque el gobierno, con todos sus errores, con todos sus aciertos, nuevamente asediado por la gente, por la situación económica y por la oposición política, no termina el mandato. Por lo tanto, tampoco logramos tener un periodo donde la democracia dure y donde haya intercambio de poderes dentro de una misma fuerza, entre fuerzas, que se terminen los mandatos. El 89, que reinicia otro periodo, nos encuentra con que a mitad de camino, en el 94, el gobierno decide reformar la Constitución. Y si bien no es en sí una afronta directa a la democracia, la reforma de la base institucional de un país pone un poco, hace un poco de borrón y cuenta nueva, lleva otra vez el contador un poco a cero, porque en el fondo es una manipulación del proceso político para un interés de propagación de poder, que de hecho el presidente Menem en su momento lo consiguió y logró extender su mandato. Pero lentamente ahí las cosas comienzan a normalizarse, hasta que con la caída de la Alianza, donde parecía que hubiese habido la oportunidad de no solamente un gobierno que le da paso a otro dentro del mismo color político, sino un gobierno que le da paso a otro color político en un periodo democrático de cierto nivel de estabilidad, la no duración, la caída del gobierno de la Alianza, por razones muy similares a la del 89, del cual también se cumple 30 años, interrumpe nuevamente el proceso democrático. No necesariamente porque sea un golpe, pero digo, de una manera u otra se interrumpe la democracia, no logramos consolidar la democracia.
Claramente 2001-2002 fue un momento muy particular de la vida de la Argentina y se podrá imaginar que yo kirchnerista no soy, pero desde el año 2003 en adelante se inaugura un periodo que con sus fallas, con sus acusaciones, con sus errores, desde el año 2003 en adelante pareciera que hay el inicio del periodo democrático que vive la Argentina más largo de su historia. Porque no hay reforma constitucional, porque todos los mandatos se terminan y porque hay recambio intrapartido y extrapartido. Excepto que de acá al 10 de diciembre Mauricio Macri no logre terminar el gobierno, cosa que claramente no va a suceder. Este es el periodo democrático de la historia argentina más extenso de nuestra historia. Y no es un hecho menor, porque en este periodo de la consolidación de gran parte de la democracia mundial, se consolida la democracia argentina. Y no es un hecho menor. Porque imagínense en el contexto de los años 70 qué podríamos estar discutiendo de datos de la ciudad de Rosario. O imagínense en el 55 que podríamos estar discutiendo de el afinamiento de la política pública. La democracia y el Estado de Derecho es la base absoluta de todo lo que voy a hablar ahora en unos minutos. Y por lo tanto me parece que son fechas a resaltar. Hay muchas otras fechas. Y hay una fecha que es curiosa, que es 1909, son 110 años, que es... No la veo a María Cristina Sirma. ¿Se puede levantar la mano en este momento? Allá, María Cristina Sirma, una gran amiga de la casa y personal. De casualidad, y fue parte, no completa, porque si no estaría mintiendo, parte de la inspiración del trabajo que les voy a mostrar, fue encontrar entre medio de basura, revistas viejas, anuarios, cosas que estaban a punto de ser trituradas por un reciclador de papel en zona oeste, un libro del centenario argentino que de hecho fue impreso y editado en 1909, pero fue hecho para 1910 claramente, que era básicamente lo que hicimos nosotros con el trabajo del observatorio, que es un diagnóstico y una recopilación de información, no de Rosario, sino de la Argentina. Y me parecía curioso porque, si bien el libro fue parte de la inspiración, no me había dado cuenta de cuál era la fecha de edición y impresión del libro original, un libro que salvé de las garras de ser triturado para hacer papel reciclado junto con María Cristina hace unos 2 años y medio, una cosa así. Dicho esto y explicado de este contexto general, que no he sido demasiado rápido para explicarlo, les voy a explicar un poco en esta visión general que creo que todos más o menos podemos compartir, cuál fue la propuesta del observatorio. La propuesta del observatorio fue tratar de, como les dije inicialmente, inspirar un debate público basado en evidencia, pero fundamentalmente dejar al alcance de la mano información ya procesada, ya sea por nosotros o simplemente recopilada de gente que la trabajó, sobre los distintos temas que se puedan abordar, ahora les voy a mostrar cuáles son, para que lo pueda utilizar no solamente el poder político, que muchas veces lo necesita porque no tiene integrada la información, en otros casos sí, sino también cualquier vecino, cualquier persona que tenga interés, algún académico. Debo admitir que es un trabajo que por la generalidad que tiene, a pesar del volumen, a un académico le puede servir como inicio, pero sí quizás la bibliografía que tenemos, que de hecho está recopilada y disponible, le puede servir para trabajar. Es un trabajo más de divulgación general, pero es un trabajo que está hecho para que le pueda servir a cualquiera y para que pueda enriquecer el debate público. El eje del trabajo era un diagnóstico de datos cuantitativos, lo más cuantitativo posible, o sea, una visión lo más fáctica y medible posible y no tanto de opinión, lo cual se puede imaginar que no es posible hacer ninguna de las dos cosas de manera absoluta, no se puede opinar sin ningún tipo de asidero con la realidad y tampoco se pueden dar datos sin ninguna visión o filtro. Y por otro lado, la idea era esta intención de reprocesar información. Nosotros reprocesamos muchas tablas, mucha información que por primera vez se grafica, se mapea, se pone en una tabla, y muchos de los chicos del observatorio están acá, dan fe de eso, de horas de trabajo de eso, pero también había una intención de recopilación, o sea, de entender que, como normalmente se dice en la ciencia, si bien esto no es ciencia, esto es divulgación, nosotros nos parábamos en los hombros de gigantes que ya habían investigado sobre la ciudad y que han hecho un trabajo infernal, y son cientos, si no miles de personas anónimas de todo tipo que han trabajado e investigado sobre la ciudad, que han generado información que en parte hemos recopilado. Y para eso siempre la recopilación, lo que hemos hecho con el mayor de los cuidados posible, y le pido perdón a alguien si en algún punto nos equivocamos y es algo que haya que corregir, hemos siempre lo que reproducimos puesto la fuente, le hemos puesto en un lugar para tratar de resaltar el valor de la persona que lo hizo y no copiar. A su vez había un desafío que era tratar de hacer un trabajo
lo más objetivo posible, sin problematización y sin propuestas, porque eso es otra etapa, porque mezclarlo hubiese hecho que se pierda el valor del trabajo. La problematización y las propuestas a veces son un tanto inevitables y difícil de desglosar de los datos, pero implica tratar de dar un dato, como por ejemplo dar el dato de pobreza, sin necesariamente decir qué es lo que genera la pobreza, cuánto o no es un problema eso, ni cómo la voy a resolver, si se entiende. Pero por lo menos si nos vamos a poner de acuerdo en el número de pobres que hay, ya tenemos un avance. Después, si alguien cree que es a través del libre mercado, o alguien cree que es a través del Estado, o si alguien cree que la razón de la pobreza es del Estado, o si alguien cree que la razón de la pobreza es del mercado, ya es otro debate, pero por lo menos tenemos un punto en común para iniciar. Y a su vez, el último punto relevante es que el recorte era Rosario. La escala y la amplitud de esto requería centrarse en Rosario, que es un recorte, una limitación geográfica un tanto dinámica. A veces es el límite exacto de la jurisdicción Rosario, a veces es el Gran Rosario, a veces es la zona centro, porque se imaginan que analizar la problemática de trenes, como hicimos con Paloma, que está sentado acá en primera fila, que vino extremadamente elegante, y tratar de hacerlo con el límite del jurisdiccional del municipio de Rosario no tiene absolutamente ningún sentido. El sentido lo tiene en la región centro, incluso a nivel país. Entonces el límite, si bien es Rosario, va a variar y va a ser bastante dinámico. Como se imaginan o ya han leído, ya les he adelantado, el trabajo consta de aproximadamente 10.000 páginas, son 1.000.000 de palabras, son alrededor de 100 temas abordados y logré contabilizar más o menos 1.000 asuntos, pero ahí paro de contar. Es un trabajo muy extenso porque, de vuelta, es como si fuese una base de datos que está más o menos masticada para que alguien la pueda usar. Es extremadamente largo, como ya saben está online, ahora les voy a dar un poco más de detalle de eso, y fue el fruto de trabajo de 2 años, desde fines de 2017 a fines de 2019. Por supuesto, esto fue no el resultado de mi esfuerzo, sino el resultado del esfuerzo de un equipo de 21 personas, que creo que están todos acá, no los reconté, pero creo que estamos absolutamente todos. La mayoría de ellos son estudiantes universitarios, algunos recibidos, como yo por ejemplo, y tenemos algún que otro veterano que ya tiene postítulos y tiene más que mérito para estar entre nosotros, que es Nina, que es como la tía del observatorio, a que le tengo mucho aprecio por su trabajo que hizo sobre hábitat. Es un trabajo colectivo y es un trabajo que espero puedan todos utilizarlo de alguna manera. En sí, para recopilar, la verdad es un conteo estimado, yo traté de contar a la baja para no exagerar, hay más de 3.000 mapas propios como este que ven acá y otros recopilados de algún lado, puestos con su fuente. Hay también aproximadamente más de 3.000 gráficos propios y otros recopilados con su fuente, y lo mismo con tablas. Aproximadamente hay más o menos la misma cantidad de gráficos, tablas y mapas, pero no les puedo asegurar el número exacto porque, les soy honesto, no los pude contar en precisión. Tuve que hacer un conteo general con la computadora, básicamente con las carpetas. Esto es básicamente lo que van a encontrar, además de texto, pero el eje del trabajo está más que nada en la información gráfica. Creo que en parte por mi defecto profesional como arquitecto, especialmente con los mapas, creo que transmiten mucha información, o que simplemente me contan a mí, pero me parece que son extremadamente útiles de la misma manera que los gráficos. ¿Cómo se organizó el trabajo? El trabajo se organizó en 5 ejes, que son los ejes que están puestos acá. Logística, bienestar, administración, urbanismo y economía. Los ejes no son eso, este es el trabajo, si no lo vieron hasta ahora. Estos son las áreas. Adentro, cada uno de estos 5 ejes tiene 21 áreas en total, que están organizadas de esta manera, no se los voy a leer todas porque no tiene absolutamente ningún sentido. Pero, por ejemplo, logística fue un área específica, dentro tiene ferrocarriles, dentro tiene fluvial, todo lo que es transporte más productivo relacionado con las cargas. Bienestar, adentro tiene que ver cuestiones como seguridad y justicia, salud y sanidad, educación, la parte más humana, si se le quiere decir, de las humanidades. La parte de administración del Estado tiene que ver con burocracia, gobierno, la parte de economía tiene que ver con rubros y sectores, trabajo y empleo, economía general, y la parte de urbanismo es como un popurrí donde hay de todo y hay servicios, servicios públicos, ¿no? Habitat y vivienda, territorio y demografía. En total suman 21. Todo esto está disponible, es gratuito, lo pueden conseguir entrando a la página del observatorio, observatoriourbano.org. Van a la parte, es una página extremadamente simple, van a la parte de publicaciones, ahí está todo. ¿Cómo está dividido? Está dividido casi como está impreso.
Hay impresos 23 tomos, estos 23 tomos en realidad junté 2 para la impresión, hay 24 online, de los cuales uno es la introducción, que les va a dar una explicación general, el índice, etcétera, el trabajo. Después hay una especie de anexo por eje con información anexa de tablas, que son información que puede ser útil, pero que meterla en el medio del trabajo eran 200 páginas de seguridad y justicia que no tenía sentido. Como si fuese un diagnóstico de datos básicos de la ciudad. Y después están cada uno de los 21 capítulos por área, que es lo que en general pueden ver ahí, que oscilan entre las 150, 200 y 550, 560 páginas cada uno aproximadamente. ¿Cómo se usa esto? Esto está hecho en formato 4, apaisado. ¿Por qué? Porque está hecho para leer en computadora, porque dudo que traten de imprimirlo y difícilmente les podamos hacer llegar alguno impreso nosotros en líneas generales porque cuesta imprimir todo esto, que reitero el agradecimiento a la Fundación Namón por parte de esto. Siempre está todo trabajado normalmente en 2 columnas, se lee de arriba abajo, izquierda a derecha, creo que eso parece obvio, pero a veces con las columnas es para tratar de entender cómo están dispuestos los gráficos. Y como les dije, está la introducción, el agregado de las referencias, los 21 capítulos, y al final de todo, abajo de la página hay 3 anexos, que son un anexo de una especie de pequeño manual de cómo se hace un diagnóstico cuantitativo de políticas públicas. Que lo pueden usar si alguno no es de Rosario, si alguno tiene que trabajar en otra ciudad, o si alguno conoce bien otra ciudad, te sirve porque te explica qué tipo de gráfico puedes usar, qué norma puedes tomar para evaluar indicadores, cómo lo puedes ordenar, qué tenés que tener en cuenta, qué áreas tenés que tener en cuenta, etc. Otro de los anexos es una pequeña problematización a futuro de la ciudad de Rosario, que utilizando una metodología son como metodologías predictivas que evalúan problemas de una ciudad o de un contexto de una empresa a futuro en base a determinados escenarios. Y por último, el último de los anexos es una especie de manual teórico de la evaluación de políticas públicas, que va desde su evaluación y formulación hasta su implementación. Es un pequeño resumen. A su vez, abajo de todo, todos los enlaces que están puestos están hechos en baja calidad por una cuestión de que pesa mucho abrir cada PDF, por lo tanto por eso está hecho en baja calidad, pero abajo hay un enlace donde va una carpeta y donde en la carpeta de Drive están todos los archivos de la máxima cantidad que tenían para que si quieren ver si un gráfico no se ve bien o si quieren acercar lo que sea, lo puedan tomar de ahí. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo se concluyen 10.000 páginas de trabajo? Bueno, hay ciertas conclusiones para hacer. Primero y principal es qué es lo que sigue del trabajo. Primero y principal lo que sigue es, una de las cosas que hay que publicar es una carta teórica, o lo que yo les llamo una carta teórica, que es, y esto está bastante desprendido del trabajo hasta ahora, que es a futuro una visión que es algo que está parcialmente hecho, pero que hay que terminar de pulir, que es qué contexto de idea o de ideología la Fundación podría considerar que debe tener una ciudad, una visión mucho más teórica y abstracta. Y eso se desprende completamente del trabajo anterior que vinimos haciendo, que en realidad es más información. El segundo escenario es la usina de ideas y el tercero el laboratorio de políticas públicas, que es lo que vamos a hacer el año que viene. Y se los voy a explicar un poquito más en detalle. La usina de ideas es un proyecto que venía un tanto parado porque necesitaba de esto, necesitaba del diagnóstico cuantitativo, que es lo que en general le llamamos agenda abierta, que es un proyecto que básicamente plantea que investigadores del observatorio que el año que viene quieran continuar haciendo este trabajo puedan tomar los 5 ejes y hacer 5 cuadernos de problematización de la ciudad, de qué problemas se detectan en la ciudad. Pero a eso sumarle 21 entrevistas, una por área, a un especialista o un experto en el tema, en educación, en transporte, en lo que sea. Que puede ser un experto académico, puede ser, no sé, en el trabajo, puede ser un sindicalista, o sea, puede ser alguien que tenga algo que ver con el tema que se va a analizar. Y eso es una entrevista más, no completamente formalizada como en lo que es la metodología científica, cualitativa, pero un poco más estandarizada. Y por otro lado, un relevamiento territorial del tipo encuesta de una persona por distrito, un referente por distrito que pueda marcar algunos aspectos más terrenales del estado de la ciudad y no una cuestión tan teórica. Esto, si bien no es una encuesta en términos metodológicos, porque no es muestral, lo que tiene una estructura de encuesta, o sea, como de cuestionario, por así decirlo. Y esto complementaría el aspecto cualitativo que le falta al trabajo cuantitativo que hicimos hasta ahora, que de alguna manera igual, por supuesto, tomando de base los referentes, material que se resumió, que se recopiló, tiene aspectos de problematización y algún nivel de propuesta, aunque sea escondido.
no intencionalmente, pero a veces inseparable. Y por otro lado, el último de los proyectos, posterior al que les acabo de contar, que es el tercero, es el Laboratorio de Políticas Públicas, que le llamamos, decidí llamarle, que es una decisión personal, Plataforma 21, que es tratar de llegar al año 2021, o sea, trabajando todo el 2020, habiendo hecho el trabajo cuantitativo y el trabajo cualitativo, ya teniendo un buen diagnóstico, una propuesta de ciudad, quieren llamarle. ¿Y qué es esa propuesta de ciudad? Serían 5 grandes planes por eje, serían 21 propuestas, por eso es Plataforma 21, porque son 21 áreas, 21 propuestas, el año 2021 es simplemente una cuestión temporal, y 100 acciones concretas por cada uno de los temas identificados. Si ustedes van a la introducción del trabajo, van a ver que están los 5 ejes, las 21 áreas, y si cuentan los subtemas, que creo que están numerados, de cada una de las áreas, son 100 temas específicos que se detallaron y que ayudaron a organizar un poco este trabajo. Ahora, yo sé que lo que muchos van a querer, porque me lo han pedido casi todos, es ¿y cuál es la conclusión de todo esto? Porque todo esto que le digo es bastante teórico, pero eso se les podría haber dicho antes de hacer el trabajo también, en líneas generales, sin quizá el orgullo junto al equipo de haberlo hecho. Pero esto es bastante teórico lo que les conté. Ahora, el problema de las conclusiones de esto es que se imaginan que concluir 10.000 páginas, estoy a tiempo, en unos minutos es extremadamente difícil. Y es extremadamente difícil porque además la intención del trabajo no fue la problematización. Y lo que me van a pedir, estoy seguro, es cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones, porque eso es lo que a todos nos interesa. A nadie nos interesa que nos cuentan en sí cuántos pobres hay. Lo que a la gente le interesa es saber, ok, ¿cuál es el origen del problema? ¿Cómo lo resolvemos? Y yo lo entiendo y a mí también me pasa. Y es lo que todo el mundo pide. El problema es que para poder hacer esto bien hay que ir de a pasos. No solamente porque es mucho trabajo y porque hay que ordenarlo, sino porque además en el camino te podés llegar a dar cuenta que algo que creías que era un problema o que creías que era una buena propuesta, por ejemplo, en realidad los datos te muestran que no era tan así. Y este ordenamiento te filtra un poco eso. De hecho, y yo, esto es una confesión personal que les hago, en el 2017 cuando lancé el proyecto, hice un informe sobre el gasto público de la municipalidad, que si bien en líneas generales no hay nada erróneo después de revisar el trabajo respecto de lo que dice en sí el trabajo, yo admito de que el tono era mucho más beligerante que el que yo le hubiese dado hoy en día. Y también era un tono mucho más beligerante que el que le hubiese dado si hubiese empezado por otro tema. Porque la municipalidad no hace todo absolutamente mal. En el área de finanzas está bastante complicada y creo que lo saben todos, desde la intendente hasta el intendente electo. Pero era un tema sensible y era un tema, bueno, a veces cuando uno inicia estas cosas las ve de otra manera, pero cuando termina es mucho más humilde respecto de lo que cree que sabe, de lo que cree que es el problema, del volumen del problema, porque esto que hicimos, y no es por tirarnos flores a nosotros mismos, es un trabajo que tendría que hacerse todo el tiempo en todas las ciudades. Y un trabajo que estoy seguro, y esto se lo advierto, que estoy seguro que está lleno de fallas. Porque si hay errores en las tablas y en la página del INDEC, y no solamente el viejo, sino del de ahora, y en la página de la municipalidad y en informes académicos, se puede imaginar que una recopilación de 10.000 páginas en algo le erramos, de eso estoy seguro. Acá Nina me dice que sí, estoy seguro. Seguro que hay errores intencionales y no intencionales y errores producto de la fuente que se utilizó. Ahora es un trabajo que la idea es que lo lean, la idea es que lo usen, la idea es que, y está mi mail, manden un mail y digan, che, acá está mal, esto está mal, este dato está mal, acá hay un error, acá se equivocaron, porque esto, no la versión papel, pero la versión online, se va a ir actualizando, se va a ir corrigiendo y mejorando y va a tener pequeñas ediciones que se van a indicar en la fecha de la etapa de la introducción y con una indicación de la revisión que lo va a permitir mejorar. Y eso es un trabajo que está abierto a, diría más que el pueblo de la ciudad de Rosario, diría cualquier persona que le interese el tema. Pero volviendo a la cuestión de la problematización, también hay otro problema respecto a la problematización, que es que el trabajo sobre datos, o tratar de hacer un trabajo lo más objetivo posible, permitió que en el equipo de la fundación haya algo que usualmente no había, que era un espectro ideológico bastante amplio. En los 21 investigadores que somos, no somos todos liberales, ni por asomo. Quizás en términos de este liberalismo político extremadamente amplio que les hablé al inicio, y quizás, estoy seguro que no tengo ningún estalinista dentro, por lo menos no declarado. Pero en líneas económicas no son todos liberales. Y está bien que así sea, porque el trabajo este no lo requería y porque además se enriquece el debate. También por eso mismo frené el trabajo en el diagnóstico para que le pueda servir a cualquiera y que cada uno le pueda poner su filtro ideológico, su filtro o su óptica política.
Ahora bien, sé que igual van a querer que alguien les diga algo respecto a esto. Lo que yo les puedo hacer es, porque es extremadamente difícil, y es algo que normalmente aparte no hago, que es leer, pero simplemente para tratar de ser fiel respecto de la información, es, yo les puedo dar cuál es mi perspectiva, mi conclusión, después de haber dirigido, hecho gran parte del trabajo, ordenado gran parte del trabajo, después de haber hecho la transcripción y el ordenamiento de gran parte del trabajo junto con los chicos, mi perspectiva personal de qué es lo que Franco López, ni siquiera diría la Fundación Bases, opina después de ver todo esto. ¿Qué problemas y qué propuestas en líneas muy generales encuentran? Es un poco largo, tenemos tiempo para hacerlo. Si les interesa, les puedo dar cuál es la mirada que tengo después de todo esto. Pero lo tengo que leer porque, a pesar de no poner demasiados datos concretos, o sea, cuantitativos, es extremadamente largo por la amplitud del trabajo. Entonces, si me lo permiten, y si les interesa, puedo explicarles lo más rápidamente posible cuál es, por eje y por área, mi perspectiva de lo que veo. Y van a ver que hay palos y opiniones para todos lados. Van a encontrar cosas que se acercan más al progresismo, cosas que se acercan más al liberalismo, porque con el tiempo me hago cada vez más heterodoxo en algunos aspectos también. Para empezar a hablar de la ciudad Rosario, creo que hay que empezar hablando por la economía, porque la ciudad Rosario es fundamental en términos económicos. Voy a tratar de leerlo lo más amenamente posible, no soy bueno para leer en público, porque no estoy acostumbrado aparte, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo. Respecto a actividad general, que es una de las áreas del diagnóstico, la provincia y la ciudad presentan un Producto Bruto Geográfico per cápita superior al promedio nacional y con variaciones similares a las de países como Uruguay. La provincia encuentra dentro de su actividad económica la industria en primer lugar, la actividad agropecuaria en segundo lugar, el comercio en tercero y los servicios en cuarto lugar. La ciudad, por su condición urbana, se concentra en comercio y servicios, marginando al sector primario y dando cierto lugar al rubro industrial y de la construcción. Los niveles de inversión extranjeros y locales, tanto para la provincia como la ciudad, son relativamente bajos, principalmente debido a los altos costos impositivos, laborales y falta de infraestructura que le dejan bajo atractivo a la inversión extranjera, además de la inestabilidad macroeconómica. El contexto nacional de alta inflación, inestabilidad cambiaria, situación financiera bastante compleja y retenciones al agro afectan fuertemente la actividad local. Son puntos a tener en cuenta para entender la economía de Rosario. Las exportaciones agrícolas de Gran Rosario se han expandido de la mano de la, y acá me habían corregido, no expansión, sino, no se me ocurre pronunciar, ¿no? De la producción agropecuaria, saliendo por los puertos locales la producción de gran parte del norte de Buenos Aires, este de Córdoba, toda Santa Fe, oeste Entre Ríos, sur de Chaco, Santiago del Estero y parte de Salta. La mitad de la producción de grano se realiza a menos de 300 kilómetros de Rosario, la cual es una de las razones de la preponderancia del transporte carretero vial para las cargas. Respecto a rubros y sectores, el centro de la actividad económica regional es el rubro agropecuario, especialmente sojero. Hay muchas cosas que no son ninguna novedad, como se puede imaginar, y en menor medida de trigo, maíz y ganadero, y en último lugar, si se expande la visión lo suficientemente, el tambero. La mayor parte de los comercios y servicios se ubican en el distrito centro de la ciudad, mientras que la industria se localiza en el sur y sudeste, incluso en términos geográficos, o sea, por superficie, incluso en términos poblacionales. En la región se localizan grandes cadenas siderúrgicas, algo de actividad automotriz, la mayor parte de la producción de biodiesel y bioetanol, gran parte de la actividad aceitera y de molienda de granos y, si extendemos nuevamente el alcance, gran parte de la industria de maquinaria agrícola. La ciudad se conforma con un polo de actividad de mercados relativos al agro y presenta un incipiente sector tecnológico e informático de exportación de servicios. La actividad turística, de entretenimiento, hotelería y gastronomía ha aumentado su desempeño y capacidad en los últimos años, pero continúa siendo marginal frente a otras ciudades argentinas, registrándose un potencial en el sector de eventos y convenciones. La salud privada en Rosario es un centro de atracción de pacientes de toda la región por su abundancia, calidad y equipamiento. El sector inmobiliario ha tenido un fuerte crecimiento, especialmente como depósito de inversión de los recursos de los productores rurales de la zona. El comercio ocupa la mayor parte de los locales, seguido de cerca por el sector de servicios y muy de lejos por la industria, siendo casi marginal la cantidad de locales correspondientes a la construcción y la actividad primaria en la ciudad. Respecto al trabajo y empleo en Rosario, se conectan fuertemente con la actividad nacional. Sin embargo, en general la ciudad muestra un mejor desempeño que el promedio del país en materia de desempleo, o sea, con menos desempleo que el resto del país, en líneas generales. Cerca de un tercio de los empleados se encuentran en situación informal, sin aportes jubilatorios, seguros ni cobertura de salud. Los altos costos, judicializaciones y regulaciones laborales argentinos se aplican igual a la ciudad de Rosario que al resto del país.
La distribución del ingreso en la provincia es levemente más igualitaria que a nivel nacional y el salario por hora femenino es superior al masculino, pero no así la cantidad de horas trabajadas totales y por supuesto el salario total percibido. Cerca del 70% de la población son asalariados, un cuarto cuentapropistas y el restante son patrones de parte de lo que es el sector de la actividad de la población económicamente activa. El desempleo se acentúa en los sectores jóvenes, especialmente jóvenes y femeninos, y especialmente en el rubro de la construcción, que tiene una movilidad y una dinamicidad extremadamente grande respecto de la actividad económica. La falta de formación y capacitación en ramas de la ingeniería, análisis de datos e informática plantean un problema frente a la demanda laboral de los empleadores. El sector de servicios emplea a la mayoría de los trabajadores, seguido lejos por el comercio, construcción e industria en proporciones similares. La segunda área extremadamente cercana a la economía es la logística. Y desde el punto de vista de la logística terrestre, encontramos lo carretero y lo ferroviario. El Gran Rosario acumula el mayor movimiento de cargas nacionales producto de exportaciones portuarias. La mayor parte de esto es realizada por medio carretero en camión, en parte producto de aspectos técnicos y logísticos inevitables. Los estudios sobre la derivación fluvial en barcaza parecieran indicar una gran inviabilidad y bajo impacto de la posibilidad del mismo. Sin embargo, existe gran margen para la derivación hacia el modo ferroviario, actualmente subutilizado, que no reemplazaría al carretero, pero que sí puede colaborar en absorber parte del crecimiento de la exportación agropecuaria. Para eso deben continuarse las obras iniciadas y planificadas de accesos ferroviarios en las terminales portuarias, la renovación del Belgrano Cargas y la posibilidad, eventualmente, de incorporar el circunvalar ferroviario que agilizaría el movimiento de trenes de cargas, evitando su pase y maniobra en la zona urbana de la ciudad. Aunque tal proyecto pareciera extremadamente oneroso, estamos hablando de más de $1.000 millones. Si resulta fundamental la concreción del circunvalar, también resulta fundamental la concreción del circunvalar carretero, que expandiría y mejoraría la capacidad y condiciones de la A012, liberando a su vez la demanda de carga sobre la A08, la circunvalación común que conocemos todos acá en la ciudad. Este proyecto resulta fundamental para el funcionamiento logístico de la cadena agroexportadora. Actualmente el sistema vial y camionero se encuentra colapsado en época de cosecha. Este debe ser acompañado por obras de playas, de estacionamiento y espera, especialmente relacionadas a lo que es el circunvalar. En relación al transporte aéreo, luego de un freno importante producto de la desinversión, el aeropuerto local ha mejorado su infraestructura, lo que junto con una política de flexibilización de la aeronavegación nacional ha aumentado el movimiento de pasajeros en vuelos comerciales del mismo. Lamentablemente, la cercanía de los aeropuertos de Seiza y Aeroparque, así como la presencia de Córdoba como un hub aeroportuario del centro-norte del país, siempre dificultarán la expansión del aeropuerto local, especialmente en materia de cargas. Sin embargo, el aeropuerto presenta un gran volumen de movimiento de vuelos privados. El modelo de gestión como ente estatal del aeropuerto ha desentonado del resto de los sistemas de la Argentina. Casi todos los aeropuertos están concesionados, muchos de una manera un tanto monopólica sobre aeropuertos de aerolíneas 2000, y con mejores rendimientos y niveles de inversión que los que ha presentado el modelo de gestión estatal del aeropuerto de Rosario. Se encuentran vistas la posibilidad de una reforma del sistema de gestión, así como la reestructuración de los planes comerciales en miras de no competir, sino complementar a los aeropuertos aledaños. La concreción de los planes de expansión edilicia en curso son parte fundamental de este proceso. La mejora de la conectividad y frecuencia de destinos pareciera ser el eje de las necesidades del aeropuerto de la ciudad de Rosario. En relación al transporte fluvial, el Gran Rosario concentra, especialmente al norte del Gran Rosario, el mayor polo de exportación y procesamiento de granos del mundo. Su infraestructura portuaria, en su mayoría privada, se ha expandido y continuará siéndolo en los próximos años. La zona exporta la mayoría de los productos agrícolas, alrededor del 80%, y es responsable de casi 2/3 de las divisas que ingresan al país, lo cual no es un dato menor en un país que necesita siempre dólares. En ese sentido, la concesión del dragado y balizamiento por peaje de la hidrovía ha resultado fundamental para permitir el funcionamiento del sistema, porque el dragado y el balizamiento permite el ingreso de los buques. Actualmente se presentan crecientes problemas de demora, falso flete, que es cuando el barco no va enteramente cargado, y riesgos de navegación producto de las necesidades de inversiones en mejoramientos de canales y profundización de la vía navegable. Estoy hablando de la hidrovía. Todos puntos a incorporar en la próxima licitación a suceder en el año 2021 y en miras a futuros crecimientos de exportación del mediano plazo, que son acompañados del aumento de las dimensiones de los buques a nivel mundial. La necesidad del dragado tiene mucho que ver con eso. Desde el sector también se reclaman modernizaciones en los sistemas de control de practicaje y pilotaje, que es un detalle técnico de cómo se operan los buques adentro de la hidrovía, así como en los partes diarios de altura del río, reduciendo costos y agilizando la dinámica.
En complemento, el puerto público de la ciudad de Rosario se localiza como el único puerto de la zona con manejo de contenedores, presentando cierto aumento en los costos logísticos que requerirían de inversiones en sus accesos para mejorar la logística que el puerto puede proveer. En relación a la producción en general, la región de Rosario presenta una fuerte dependencia de la exportación de productos agropecuarios de origen animal o para alimentación animal. En su mayoría, los sectores que no producen estos bienes los transportan, fabrican maquinaria para su producción o sirven de intermediarios administrativos y financieros del sector. Asimismo, quienes trabajan en rubros y conexos son depositarios de la inversión y gasto de estos sectores relacionados al sector agropecuario en general. Esto plantea el fuerte desafío de los años venideros, donde una reducción de la demanda de estos productos elaborados por medios tradicionales puede verse disminuida en el largo plazo gracias a cambios morales, gastronómicos y ambientales en relación al impacto de los mismos. Hasta hoy la producción y capacidad del sector se ha expandido, pero una caída dejaría obsoletos grandes recursos instalados. De sumarse esto a la tendencia última de caída de precios de los commodities de exportación, la economía regional de Rosario podría encontrarse frente a una situación extremadamente compleja. La falta de una estrategia de prevención por medio de la inversión en producción alimentaria alternativa, el desarrollo de biotecnología y la formación de profesionales relacionados a estas áreas se encuentra con materia pendiente. El transporte público, vamos a hacer un pequeño salto temático. El transporte público de la ciudad presenta una buena cobertura de paradas, frecuencias de antigüedad, equipamiento, adaptabilidad y calidad de las unidades en comparación a otras urbes del país. Sé que muchos no van a estar de acuerdo con esto. A un costo razonable. La disparidad de aportes nacionales y provinciales a los sistemas de transporte federales y capitalinos continúa como una deuda pendiente. Se presentan problemas de frecuencias nocturnas y no respeto de recorridos de varios de los recorridos de colectivos en los barrios periféricos por razones de inseguridad. A su vez existe espacio para mejoras en las aplicaciones móviles del sistema, tiempos de carga de los saldos y otros aspectos de integración con terceros, como por ejemplo la colaboración con aplicaciones como Google. La implementación de la reforma del sistema de transporte urbano se encuentra pendiente. La escala de la ciudad de baja demanda y la situación macroeconómica histórica del país hace casi imposible la implementación de sistemas masivos de transporte como un metro o un tren de pasajeros. Mientras que para el caso del subterráneo la demanda sería sustancialmente baja y los costos exorbitantes, el caso ferroviario parece más plausible. Sin embargo, el actual estado de las vías y la necesidad de inversión ferroviaria torna prohibitivo el sistema, sin contar los altísimos costos de mantenimiento que lejos podrían estar de ser cubiertos con las tarifas o el erario público agotado. Para la implementación del proyecto ferroviario de pasajeros hacia el corredor oeste o sudoeste, es menesteroso liberar primero la operatoria de cargas previamente, o sea, la operatoria de cargas adentro de la ciudad, porque los dos sistemas no son compatibles, lo que requeriría la inversión de un circunvalar ferroviario de altísimo costo, más de $1.000 millones, sumado a la liberación de vías intrusadas por asentamientos informales y reparación de las vías, lo cual suma aproximadamente $1.000 millones más. Solo sobre el sector norte existe una porción de vías de bajo uso casi nuevas que podrían implementar un sistema hacia San Lorenzo, que posee buenas tasas de demanda en términos de la demanda de movimiento de pasajeros por la población de entre medios y bajos recursos que utilizaría el transporte público y es un alto volumen de porcentaje de población que se mueve hacia desde la ciudad de Rosario. Lo anterior marca la necesidad de concreción de metrobuses planificados y aún pendientes, hacia el sur, oeste y norte, sistemas de menor necesidad de inversión y mantenimiento que utilizan recursos instalados y se implementan con mayor facilidad, los metrobuses. Esto también recuerda la necesidad de continuación del sistema de bicisendas y ciclovías, el cual es de gran alcance, especialmente en comparación al resto de la ciudad del país, y solo resta expandir. Sí resulta fundamental revisar la calidad del espacio de las bicisendas, siendo su diseño material y dimensional defectuoso en gran parte del sistema. A pesar de que la congestión de tránsito aún no presenta valores prohibitivos en relación al acceso en comparación a otras ciudades argentinas, pareciera necesario profundizar las políticas de peatonalización en el sector central, restricción de acceso y estacionamiento y la extensión del sistema de parquímetros hacia el macrocentro. En relación a la media distancia, la ciudad cuenta con una buena conectividad en colectivos y presenta amplio espacio para mejora en sus conexiones ferroviarias, como es especialmente el caso de Buenos Aires, que debido a razones de cantidad de pasos a nivel y otros problemas técnicos, que son extremadamente onerosos de resolver, no logra prestar un buen servicio. En relación a la accidentología, los siniestros han disminuido, pero en el último tiempo se registra un aumento de los heridos de gravedad, especialmente siendo siempre la constante del conductor hombre joven en motocicleta.
De hecho, hace poco tengo un ejemplo personal para contar con un amigo, tuvo un accidente de ese tipo brutal enfrente de nuestras caras. En relación al transporte individual, el parque automotor tiende a crecer con la actividad económica y esto desplaza pasajeros del sistema colectivo. El servicio de taxis pareciera estar estancado, no modernizado, cerrado, poco competitivo y con escaso control de calidad del servicio por parte del municipio, así como con crecientes quejas por parte de los usuarios registradas en los medios. Como último punto de esta sección, que es relativo al territorio y demografía, la ciudad de Rosario, pasando de ser ha pasado de ser la segunda ciudad del país en población a tercera o cuarta a nivel nacional según cómo se compute el partido de La Matanza. Ha frenado fuertemente su crecimiento demográfico, el cual se ha expandido en las localidades suburbanas como Funes o Roldán, y sin embargo las proyecciones poblacionales del aglomerado prevén una estabilización muy cercana a los números actuales demográficos. Se estima un lento envejecimiento poblacional y la ciudad ha visto crecer un proceso de expansión urbana hacia las afueras, con modalidades de parques industriales y barrios privados de baja densidad, aunque este fenómeno no ha sido vertiginoso como en otras urbes del país, como por ejemplo Córdoba o Catamarca. La política de restricción de la urbanización en más de un cuarto de la superficie vacante aún del suelo dentro del municipio pareciera haber contribuido a dicho efecto sin ganancias claras para la sociedad, no logrando frenar la expansión y alejando aún más los desarrollos inmobiliarios con el aumento de gasto en infraestructura y tiempos de desplazamiento que esto implica. Especialmente los barrios ubicados sobre suelo inundable en la zona de Funes presentan desafíos normativos, políticos e infraestructurales que han sido parcialmente remediados en los últimos años. Otro de los suelos vacantes con los que cuenta la ciudad está constituido por un grupo de islas pertenecientes a la provincia y el municipio de Rosario, que en teoría estaban en conflicto con la provincia de Entre Ríos, pero queda claro que son propiedad forman parte del dominio de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario, y que son utilizados informalmente pero no incorporados a la normativa y formalización urbana. La falta de una autoridad real metropolitana genera poca acción en puntos limítrofes conflictivos interjurisdiccionales como el sector de Cabi 9, el Parque Regional Sur, la continuidad hacia Granadero Baigorria o la extensión hacia Funes en la zona del aeropuerto. La reestructuración de actividades portuarias hacia el norte, la suburbanización hacia el oeste, especialmente residencial, y actividades industriales concentradas en el sur del aglomerado también reclaman una coordinación metropolitana mayor, así como una inversión en infraestructura logística. Y si me disculpan, me voy a servir agua porque si no, posiblemente me muera mientras camino. No falta demasiado, ya casi lo mismo. Les dije que era extremadamente largo, que era difícil hacer un resumen de este disco. En relación al bienestar, vamos a empezar por seguridad y justicia, que es un tema bastante conocido por todos. El sistema penitenciario parecería, de la provincia de Santa Fe, no estar sobrepasado, aunque se cuestionan las condiciones edilicias de algunos de los penales y el accionar de la fuerza policial para con los reclusos. El alza de los fallecidos en las prisiones despierta alarmas. La dispersión y superposición de las tareas de control del espacio público en diferentes cuerpos municipales, sumados a la no utilización de estos en tareas básicas de vigilancia, dificulta la gestión del espacio público y adiciona costos en seguridad privada por parte del propio municipio. Se presentan zonas en la ciudad de recurrentes contravenciones en el uso del espacio público que no son efectivamente tratadas. Existe espacio para la mejora de las instalaciones y equipamiento de emergencia, especialmente ante hechos de gran magnitud. Estoy hablando de una gran inundación o algún efecto de ese tipo. Rosario presenta una altísima tasa de homicidios y lesiones dolosas precedidas de amenazas en los últimos años, pero sigue siendo extremadamente alta. Esto se concentra espacialmente en los grandes asentamientos informales del sur, sudoeste y noroeste, y se dan mayoritariamente por el conflicto entre hombres jóvenes que han abandonado los estudios y se encuentran en actividades criminales usualmente ligadas al narcotráfico con connivencia policial. En el resto de los delitos, especialmente robos y hurtos, la ciudad presenta números mejores que las comparativas más cercanas. Gran parte de los casos parecieran poder ser esclarecidos en líneas generales y especialmente en relación a los homicidios. La violencia y agresión contra la mujer se encontraba a la alza, pero pareciera haber sido contenida a la baja desde el año 2017. El sistema judicial se encuentra implementando grandes reformas que quizás puedan absorber el aumento de la demanda en los niveles de litigiosidad y tiempos de las causas, que en asuntos penales y laborales rondan entre los 2 y los 3 años de resolución. En materia de educación y cultura, que tiene mucho que ver con lo que hablé recién respecto de los homicidios y los hombres jóvenes, mientras que la ciudad cuenta con una gran oferta cultural privada y estatal,
gran parte de la infraestructura pública se concentra, así como la privada, en el área central. Existen pocos programas de digitalización de las herramientas culturales en miras del siglo XXI y se presentan reclamos respecto de la discrecionalidad de la contratación de artistas para los espectáculos estatales. La ciudad no cuenta con una buena disponibilidad de jardines maternales estatales y existen grandes diferencias entre el sistema inicial, primario y secundario, privado y estatal, que se evidencia especialmente en los bajos desempeños en matemática y lengua por parte de los alumnos del sector estatal, la mayor vulnerabilidad del origen de los alumnos del sector estatal y las peores condiciones escolares colaboran con esta tarea. El sistema educativo provincial no cuenta con una aceptable oferta de educación informática que prepare a los alumnos para las demandas futuras. El equipamiento y los programas son deficitarios, al igual que en materia de enseñanza de lengua extranjera. El secundario presenta altísimas tasas de no escolarización, deserción y repitencia, especialmente para hombres jóvenes de la zona sur, sudeste y noroeste de la ciudad. O casualidad es donde después los jóvenes son los que terminan involucrados en los actos de homicidio, según releva el mismo sistema de justicia de la provincia. Se detectan problemas de disponibilidad de oferta y gestión de la integración de alumnos con discapacidad al sistema escolar. El sistema educativo superior cuenta con bajas tasas de egreso y a su vez las carreras con mayor demanda laboral cuentan con pocos ingresantes, especialmente aquellas con mayor potencial futuro relacionado a la programación, ingenierías, análisis de datos y tecnologías biológicas relacionadas a la producción alimentaria. En materia de salud, Rosario cuenta con un buen sistema de salud estatal y privado que se traduce en los indicadores generales que han mejorado en las últimas décadas, a pesar de, por supuesto, contar con sin número de fallas. La ciudad absorbe en su sistema municipal a gran parte de la población aledaña, lo que sobrecarga el sistema y fuerza repagos de parte del sistema provincial. El sistema de emergencias ha perdido cobertura y velocidad de respuesta, especialmente en la periferia por razones de seguridad y retiro de bases del CIES. A pesar de contar con una muy buena distribución geográfica de la derivación de turnos, se presentan grandes demoras en tiempos de espera que se traducen en altas tasas de ausentismo y sobreutilización de las guardias del sistema público de salud. La mayor parte de los problemas epidemiológicos y de morbimortalidad, o sea, las enfermedades y la mortalidad, se concentran en la zona de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Los hombres jóvenes aparecen como un grupo de alto riesgo con tasas elevadas en materia de consumos problemáticos, en particular cocaína y pasta base, salud mental, accidentes de tránsito, violencia y especialmente suicidio. La desmanicomialización de los efectores de salud mental presenta un desafío profesional, técnico y de infraestructura para el que los efectores públicos no se encuentran preparados. El sistema nacional y provincial de donación, especialmente de órganos, no responde con la velocidad requerida por la demanda. Los centros de salud de la periferia encuentran vulnerada su eficiencia y eficacia debido a problemas de inseguridad y alrededor de un tercio de la población no cuenta con un sistema de cobertura médica de ningún tipo. El sistema sanitario municipal cuenta con una parcial pero avanzada digitalización de las historias clínicas que requiere su completa integración, restando aún extenderlo a los sistemas provinciales, nacionales y privados. A pesar de la cobertura espacial y del equipamiento de los efectores municipales, de que esto es adecuado, es menesterosa la concreción del Hospital Provincial Zona Sur a los fines de absorber la demanda de otras localidades, especialmente de Granadero Baigorria, de Villa Gobernador. En materia de asistencia, la ciudad cuenta con polos de vulnerabilidad social en el sector noroeste, sudeste y sur, creo que a esta altura ya lo deben haber entendido respecto a lo que estuve diciendo, especialmente sobre los asentamientos informales. Estos concentran las peores estadísticas de todas las temáticas y retroalimentan un círculo vicioso de perjuicio para sus propios habitantes. Cerca de un tercio de la población habita en estos espacios y suelen estar excluidos hacia la informalidad en diferentes campos. De estos sectores proviene la mayor parte de los casos de homicidios, enfermedades contagiosas de origen zoonótico por contagio animal, como por ejemplo ratas, leptospirosis, pienso, y de transmisión sexual, casos de violencia contra la mujer, robos y bajo desempeño escolar. Especialmente vulnerables en estos espacios se encuentran grupos indígenas, en su mayoría provenientes del Chaco, el amplio espectro de las minorías sexuales, los adultos mayores, los niños, las personas en situación de calle y las personas con discapacidad. Desde el año 2008 se dio a disparar por 4 la cantidad de beneficiarios con pensiones por invalidez, planteando la duda si algunos individuos no abusan del sistema en detrimento de quienes realmente lo necesitan. Cerca de un tercio de la población se encuentra por debajo de la pobreza y un 20avo del total bajo la indigencia. En materia de administración, y esto es lo que normalmente más le duele al gobierno, para empezar por la burocracia, los procesos de trámites han sido parcialmente digitalizados y se continúan imponiendo numerosas instancias presenciales que no aprovechan el potencial del sistema. La descentralización en muchas ocasiones no es acompañada por una integración informática, forzando el peregrinaje entre los distintos distritos y oficinas para el profesional o el ciudadano.
La falta de implementación de un sistema de acceso a la información pública municipal es una deuda pendiente, donde la información encontrada es solo producto de la selección de los funcionarios y no del reclamo ciudadano. Los sistemas licitatorios locales brindan información parcial y deberían reestructurarse como un sistema completamente transparente de subastas online. La dispersión de las tareas de control y fiscalización, sumado a una sobreabundancia normativa, dificulta el correcto inicio y funcionamiento de los locales comerciales e industriales, así como generan espacios propensos a la corrupción. El avance de la digitalización del gobierno es intermedio y aún requiere mejoras. En materia de gobernanza, la autonomía municipal es una prioridad para la ciudad, especialmente a los fines del manejo de servicios públicos, educación, salud y seguridad. Sin embargo, es necesario repensar una autonomía que supere los límites jurisdiccionales actuales e integre a las ciudades que funcionan como una unidad socioeconómica, entendiendo la necesidad de un gobierno metropolitano que consolide el trabajo del ente de coordinación metropolitana y repiense las funciones de los actuales departamentos provinciales que no tienen prácticamente ninguna función real. La descentralización administrativa municipal y provincial no cuenta con agregados de descentralización política ni verdaderos espacios de participación que no superen más allá del reclamo o el espectáculo. El presupuesto participativo ha dejado de ser una herramienta de participación para convertirse en un espacio de puja entre vecinos y el gobierno municipal, bajo fuertes niveles de subejecución de obras y reducción del gasto destinado al mismo. La planificación es un fuerte de la ciudad de Rosario y su área metropolitana, la cual cuenta con extensos documentos informativos y lineamientos que han dado sus frutos, aunque no siempre de manera completa o integral. Los hechos de corrupción locales aparecen como escenas menores frente a un escenario divergente en el país, excluyendo las cuestiones policiales y de narcotráfico. En materia de gobierno, la dispersión legislativa requiere de un ordenamiento jurídico en digestos de códigos temáticos a nivel municipal, provincial y nacional. La cantidad de leyes y ordenanzas y la dispersión de las mismas, la superposición y las derivaciones que tienen hacen casi imposible la tarea de entender qué es lo que regla un tema. El código de faltas resulta anticuado y amerita una modernización. A los fines de asegurar la renovación debería instaurarse un límite a la reelección del intendente, quizás también, aunque esto es más dudoso porque no suele implementarse en los sistemas legislativos, a los concejales. La inamovilidad, las pocas horas trabajadas y la falta de controles de los empleados de planta permanente fuerzan una constante contratación de empleados precarizados por parte del Estado para compensar las tareas necesarias por parte del gobierno, generando un doble estándar nocivo al funcionamiento del Estado. En general se ha utilizado al Estado como una fuente de trabajo en algunos casos para militantes y amigos de todos los colores políticos. La falta de controles y sistemas transparentes de ingreso a la gestión pública facilitan la arbitrariedad y el amiguismo por sobre la idoneidad en los empleados y funcionarios. La discrecionalidad del uso de los fondos en las cámaras legislativas de los tres niveles del Estado presenta un problema en sí mismo. Existe una dispersión y superposición descontrolada del organigrama del Estado en ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones, según corresponda de qué gobierno estemos hablando, en los tres niveles del Estado. La dificultad de siquiera listar los organismos que forman parte del gobierno es en sí mismo una barrera a la transparencia y la eficiencia del gobierno. Gran parte de las tareas o temas abordados se encuentran divididos por partes en diferentes entidades o cubiertos al mismo tiempo por varios organismos al mismo tiempo. Los entes y empresas estatales se utilizan como una forma de evitar controles y transparencia en la información relativa a presupuestos y personal contratado. Los organismos de control, como el Tribunal de Cuentas, ejercen una tarea secundaria, usualmente poco transparente y tardía. La Dirección de Ética Pública Local aparece marginalmente como una oficina desdibujada y no existe un defensor del pueblo local. Una nota de color es que una de nuestras investigadoras llamó a la Dirección de Ética Pública y no le supieron decir ni las funciones ni la normativa que la regía. No existe un verdadero órgano de control que integre las tareas de auditoría, transparencia, anticorrupción y defensa del consumidor y ciudadano. En materia de finanzas, la presión impositiva sumada, especialmente del IVA y ganancias nacionales, así como de ingresos brutos provinciales, desincentiva la actividad económica. La complejidad del sistema impositivo resulta inabordable, incluso a veces hasta para los contadores profesionales. Aparece como necesaria la inversión o reversión de la relación coparticipativa, priorizando las tasas y derechos locales relacionados a la prestación de servicios por sobre impuestos generales provinciales y nacionales solo de índole redistributiva. El municipio tiene un sano nivel de ingresos propios que debería expandirse. La situación macroeconómica inestable impide la maduración de un mercado financiero y con ello la posibilidad de herramientas de financiamiento públicas y privadas. La falta de control de los presupuestos públicos durante su ejecución, así como la publicación abierta y desglosada de las ejecuciones presupuestarias, atenta, depende del nivel del Estado, contra el control ciudadano. Los incumplimientos presupuestarios entre lo aprobado y lo ejecutado resultan endémicos.
Los gastos en personal, subsidios y seguridad social presionan a la expansión del gasto estatal, deprimiendo la inversión en obras y bienes de capital que no logran en general el mantenimiento mínimo de las infraestructuras y servicios, mucho menos su correcta expansión. El uso de fondos públicos con fines electoralistas genera ciclos de aumento del gasto en años electorales y reducción y contracción del mismo en años no electorales. La distribución geográfica del gasto, especialmente el gasto en obra pública de la ciudad de Rosario, es equitativa en el territorio, incluso con una preponderancia hacia los barrios. El gasto por legislador provincial parece suntuoso y el estado de la deuda pública nacional aparece a niveles preocupantes, situación completamente diferente para el gobierno provincial, pero que comienza a presentar algunas alarmas a nivel municipal. En materia de vivienda, en la ciudad de Rosario el acceso a la vivienda en propiedad resulta casi prohibitivo por una combinación de bajos ingresos, falta de crédito producto de una situación macroeconómica compleja y altos precios inmobiliarios inflados por el uso de los departamentos y el suelo como inversión de reserva de valor ante contextos inflacionarios y pocas opciones de negocios con altos impuestos, riesgos y regulaciones estatales. Este mercado inflado de departamentos para ahorro se traduce, paradójicamente, en una sobreoferta de alquileres que resultan relativamente accesibles, aunque cuentan con problemas relativos a altas exigencias de garantías propietarias y salariales por dificultades judiciales de cumplimiento de los contratos. Mientras que en el centro de la ciudad se caracteriza por la vivienda en altura y en alquiler, la zona intermedia es de menor altura y vivienda en propiedad, encontrándose intercalada por asentamientos informales, principalmente a las veras de las vías del ferrocarril y en crecimiento y expansión hacia la periferia. Los espacios suburbanos externos suelen presentar complejos privados de baja densidad con vivienda en propiedad. Alrededor de un cuarto de la población vive en asentamientos informales y estos asentamientos cuentan en su mayoría con conexiones ilegales de agua y electricidad, pero no tienen servicios de gas natural utilizando leña o garrafas y desechan las excretas a pozos o a la calle, la cual usualmente es de tierra. Las viviendas suelen ser de ladrillos o con poca terminación y techo de chapa en baja altura, con modalidad de ocupación de terreno público, sin mucho espacio al mercado informal o venta y alquiler informal en los asentamientos. La insalubridad de estos espacios se combina con la falta de containerización de residuos e iluminación de los asentamientos. Los actuales planes de urbanización tienen un lento avance. El número de viviendas vacantes reales en la ciudad de Rosario oscila en torno al 5% cuando se computan correctamente los censos, valor similar al promedio mundial y nacional. El déficit cuantitativo representa el 12% de los hogares y el cualitativo de vivienda el 7% de los hogares. La ciudad cuenta con una alta tasa de espacio verde por habitante en condiciones intermedias de estado y una buena distribución de plazas y parques, así como grandes proporciones de acceso a la ribera. En materia de normativa de edificación, la ciudad cuenta con una abundante normativa y regulación que la estructura. Sin embargo, esta no se encuentra del todo coordinada con las capacidades de servicios e infraestructuras, ya que no existe un plan conjunto entre las empresas de servicios, el Estado y el sector inmobiliario. La mayor parte de la edificación, la cual tuvo un fuerte crecimiento entre 2004 y 2008 y luego se redujo sistemáticamente, se ha concentrado en edificios de altura en la zona del centro, parques industriales en el Gran Rosario, algunos centros comerciales y barrios residenciales suburbanos en las localidades aledañas. La normativa presenta oportunidades de decisión y negociación que en muchos casos despiertan sospechas de favoritismo y corrupción. Las restricciones patrimoniales son ampliamente discutidas por considerarse que se han excedido en la cantidad de inmuebles a proteger. El espacio público de las calles de la ciudad cuenta con un fuerte deterioro, presentando cables aéreos desordenados, pozos, obras de reparación de la regulación, falta de rampas, baldosas flojas, espacios reducidos, ocupamiento ilegal del espacio y obras mal realizadas. A su vez se debate la antigüedad y falta de practicidad de la norma que regula la actividad de nocturnidad de la ciudad. El sector profesional de la construcción presenta fuertes reclamos respecto a los sistemas de control en exceso burocráticos de operación de la vía pública de las obras, así como de las inspecciones municipales que en ocasiones no presentan la posibilidad de disponibilidad del personal necesario, el cual las empresas están obligadas a contratar. En materia de servicios públicos, las telecomunicaciones tienen una cobertura intermedia, contando con problemas de internet fijo en sectores periféricos de la ciudad y falta de conectividad móvil producto de restricciones injustificadas a la localización de antenas. La cobertura de agua potable es casi absoluta, con conexiones comunitarias o informales en asentamientos y de buena calidad, presentando problemas de roturas en los caños de la vía pública y pérdidas de cerca de la mitad del agua debido a esto, lo que a su vez ocasiona pozos en el pavimento y sobregastos de potabilización. La continuación de los proyectos de acueductos locales, así como la expansión de la planta potabilizadora de Baigorria, son fundamentales. La planta potabilizadora de Arroyito se encuentra en un estado cuestionable. La cobertura cloacal y pluvial está llegando a la totalidad de la superficie de la ciudad, exceptuando los asentamientos informales,
pero numerosos vecinos aún no se conectan debido a los altos costos de conexión en obras propias que esto implicaría. La falta de tratamiento local al río puede generar inconvenientes futuros, así como hoy en día las descargas de pluviales contaminados a los arroyos resultan problemáticos. El gas natural cubre parcialmente la ciudad, pero no llega a los asentamientos informales y a parte de la periferia. Las tarifas telefónicas de agua, gas y saneamiento resultan relativamente aceptables. El servicio eléctrico cubre a la totalidad de la población con conexiones comunitarias o informales en asentamientos, presentando algunos problemas de variación de la atención y cortes en zonas especialmente periféricas. Si bien las tarifas residenciales resultan aproximadamente aceptables, y al igual que el saneamiento y gas cuentan con tarifas subsidiadas a sectores especiales, para algunos comercios y en especial industrias, estas pueden ser onerosas ante la situación económica. Uno de los principales problemas es la exigencia de costeo de inversión de infraestructura para grandes empresas y plantas a la hora del pedido del servicio eléctrico. La falta de inversión en infraestructura de agua, saneamiento y electricidad, que a duras penas logra mantener el sistema, puede generar grandes problemas a futuro. Las constantes roturas de vereda y pavimento por parte de las empresas de servicio, así como la tardanza y mala reparación de los mismos, suele presentar quejas de los vecinos. La ciudad cuenta con casi la totalidad de la superficie con alumbrado y pavimento o una mejora similar, a excepción de los asentamientos informales. Y para culminar con el área de ambiente y geografía, no les voy a listar la flora y la fauna de la ciudad, pero la ciudad de Rosario no cuenta con grandes problemas ambientales. En líneas generales, la calidad del aire, suelo y agua es buena, y a pesar de las sospechas, los estudios han demostrado lo contrario. En las islas, frente a la ciudad, existen problemas de quemas para uso ganadero. El agua subterránea presenta arsénico natural y existen problemas puntuales de contaminación menores. La ciudad no trata sus efluentes cloacales, pero estos son absorbidos hasta ahora por el gran caudal del río Paraná sin grandes problemas. Sin embargo, en las zonas de descarga la situación no es la adecuada, aunque por suerte estas zonas suelen estar lejos del acceso público. Las conexiones cloacales ilegales a los conductos pluviales aumentan la presencia de contaminación en el agua de los balnearios de la zona norte. La colección de cloacales del norte, sumado a que la mayor parte de las descargas se realizan al sur de las tomas de agua, ha permitido que todavía la calidad del agua a potabilizar en las plantas no requiera el tratamiento de los efluentes, lo que requeriría altos costos, especialmente si se tratase de los desechos hacia el sur de la ciudad de Rosario. La ciudad no cuenta con grandes riesgos particulares generales ni de inundación frente al cambio climático, aunque la modificación del clima podría empeorar las situaciones ante lluvias, tormentas y sequías, afectando especialmente a la región productiva y a las cuencas de los arroyos en materia de inundaciones. Actualmente los problemas locales de inundación han sido manejados por canalizaciones, presas de contención y entubamientos que han mejorado sustancialmente el desempeño hídrico, especialmente en la zona del arroyo Ludueña. Los desafíos mayores corresponden a nuevas urbanizaciones ubicadas en zonas inundables, especialmente en la zona de Funes. Las típicas inundaciones urbanas de esquina se deben a la falta de mantenimiento y capacidad de la red fluvial. Los principales problemas ambientales de la ciudad son el mal estado de contaminación y posibilidad de inundación de sus dos arroyos, especialmente el Saladillo en la zona sur. Estos se encuentran intrusados por asentamientos, con basurales a cielo abierto, descargas ilegales de desechos y descargas oficiales de colectoras pluviales contaminadas por descargas locales. La recuperación de los arroyos por la implementación de los planes ya ideados y presupuestados es menesterosa. En relación a la higiene, la ciudad se encuentra completamente contenerizada, a excepción de los asentamientos informales, y se recolecta regularmente la basura, incluso en los asentamientos informales, a veces por lo que son contenedores colectivos. La basura es destinada a dos rellenos sanitarios, uno de inertes, que se encuentra cerca de su máxima capacidad, y otro común, que si bien puede expandirse, está llegando a los límites de los valores dimensionales recomendados. Una parte muy baja de los residuos es reciclada, habiéndose incumplido totalmente la ordenanza de basura cero. El nuevo centro de residuos en Villa Gobernador Gálvez puede ayudar a paliar la necesidad de capacidad de procesamiento y disposición de los residuos, siempre creciente, pero este no se encuentra en funcionamiento por falta de aportes financieros del municipio de Rosario. A su vez, es fundamental concretar la localización y proyecto en estudio de un centro de residuos integral en la zona este del Gran Rosario. Con eso he finalizado, he tardado un poco más de lo que quería, pero he hecho un pantallazo general de lo que puedo leer yo de las 10.000 páginas del estudio. Dicho eso, vamos a pasar al coffee break. Yo lo necesito más que ustedes, se lo puedo asegurar. Les agradezco mucho. Y les propongo un fuerte aplauso para los investigadores que han hecho gran parte de este proyecto.